Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren. Trataré de no dormirme y de poner toda mi intención de ser un poco más capricorniano, así que vamos a empezar con el día de hoy y su información. Entonces, hoy estamos en el día de las rodillas, hoy día de rodillas, en la semana emocional de Acuario, y el tema del día es la constelación de Capricornio. Bueno, probablemente Capricornio sea uno de los signos más difíciles de gestionar para las personas, tanto para el propio Capricornio como para los demás. Que Capricornio representa el trabajo, el esfuerzo, la insatisfacción, el considerar que nunca es suficiente. Por el otro lado, el signo de Capricornio es un signo muy solitario que considera que las cosas las tiene que hacer solo, por sí mismo. Entonces conlleva a un constante trabajo interno personal. Y comencemos con, como siempre, la leve explicación de que no estoy hablando de las personas Capricornio, estoy hablando del arquetipo de Capricornio. ¿Por qué hago esta diferencia? Lo vuelvo a repetir de alguna otra manera. Porque no estoy hablando del signo solar, ¿sí? Porque muchas personas podrían decir, yo soy Capricornio, yo soy así, o no, yo no soy así, o no todos los Capricornios son así. Claro que no todos los Capricornios son así, porque seguramente tienen luna en Piscis, ascendente en Acuario, y claramente eso los hace, y Venus en Cáncer, y Mercurio en Géminis, y claramente no es Capricornio esa persona, ¿sí? O sea que no tiene nada que ver el que tu signo sea Capricornio, con tu personalidad, porque hay un montón de cosas, dependiendo de los grados, dependiendo de dónde estén, etcétera, que cambian rotundamente, y muchas personas que creen que son Capricornio no tienen nada de Capricornio, porque el resto de su carta es totalmente diferente a Capricornio, ¿sí? Así que les recuerdo esto, estoy hablando del arquetipo puro y duro de Capricornio. Dicho esto, entonces recordemos que el concepto Capricornio es el gran trabajador de todos los signos del zodíaco. Podríamos decir que mientras todos los signos del zodíaco se ocupan de otras cosas, Capricornio está lentamente trabajando para llegar a un objetivo, ¿sí? Y por eso la clave positiva de Capricornio es la constancia. La constancia es una clave fundamental de este signo. La constelación de Capricornio es llamada así, por un ser mitológico que surge de la palabra Capri y Cornio. Capri significa cabra. No la cabra femenina, sino la cabra macho, o sea, el cabrón, no sé cómo se dice. El carnero, eso, el carnero. Entonces tenemos es el carnero. Y cornio significa cuerno. Entonces el cornio es el, el cuerno que representa al cabrío, ¿sí? Al macho cabrío, que es el que fecunda a todas las cabras. Bueno, entonces, pero ¿qué sucede con este signo?
¿qué sucede con este signo? Que no es como Aries, no es un carnero nada más. No es solamente un carnero cornudo, porque básicamente es eso, ¿no? Eso es lo que significa Capricornio, el carnero cornudo. No significa específicamente eso, sino que a su vez tiene algo diferente. Y es que la mitad de este ser es de un pez, tiene la cola de un pez. Con lo cual es un bicho muy raro que está hablando de un animal que no existe, ¿no? Y que habla de otro atributo diferente a lo que podría ser Aries, que es el carnero propiamente. Entonces vamos a ver de dónde viene este símbolo del cabrón cornudo, por decirlo así. Pobre. Me siento mal por mi parte Capricornio. En primer lugar, vamos a recordar que para los pueblos antiguos, el carnero es el símbolo solar, es el símbolo de Ra. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque el carnero era el animal con el cual se honraba al nuevo ciclo solar. Entonces, la cabra, el carnero, el chivo, ese tipo de animales, eran los que se utilizaban para fertilizar la tierra, honrando un nuevo año solar. Entonces, este nuevo año solar, lo que se hacía era, ¿se acuerdan? En Grecia se hacía la tragedia de matar a la cabra, ¿sí? El momento de matar a la cabra, la celebración de volcar la sangre del chivo, del cordero, para que hubiera una buena cosecha ese año. Y esto tenía que ver con que la cabra, el macho cabrío, eran los animales más usados, y son todavía hoy en día, en Medio Oriente. En Medio Oriente, este animal era utilizado para muchas cosas. Era utilizado para transporte, era utilizado por su lana para hacer la ropa, por sus huesos para hacer herramienta, por su carne para comer. Pastaban, se comían la basura, todo lo que no servía. Sus cuernos se utilizaban para hacer instrumentos de música. Por lo tanto, el carnero, el chivo, la oveja eran utilizadas para tantas cosas que eran un símbolo de divinidad prácticamente, porque gracias a ellos se podía tener todo. Entonces era un símbolo divino, era como si el dios Sol hubiera traído a sus propios hijos para nutrir en nuestra vida, ¿sí? Por esto mismo, es como que somos los que, o sea, el Cordero es el que vino a sacrificarse para que el humano pueda vivir en el medio del desierto, en los lugares más secos, áridos, ¿sí? Es como que representaban esto. Por eso después, cuando los religiosos empezaron a considerarse como siervos de Dios, al servicio, al sacrificio de lo divino, empezaron a llamarse corderos de Dios, ¿sí? Porque estaban ahí para el sacrificio. La tragedia. ¿Sí? Bueno, de ahí viene un poco más o menos. Pero antes, recordemos, este ser estaba vinculado al sol, vinculado a la divinidad solar. Y recordemos, no porque ese ser era divino o porque Dios lo haya traído, sino porque era el animal que más se podía utilizar todas sus partes, ¿sí? Se utilizaban tantas cosas de este animal que era sagrado y se consideraba un regalo de los dioses, ¿sí? Bien. Desde este punto de vista,
desde este punto de vista, vamos a ver que todas las tradiciones posteriores empezaron a utilizar al cordero, al, sí, al cordero, a la oveja, como símbolos de conexión con el sol, con lo divino. Y a través del sacrificio de este animal, de su sangre, se comunicaban con la divinidad. Esta era la forma, estamos hablando de épocas muy antiguas en las que se interpretaba que Dios se comunicaba a través de la sangre, ¿sí? Que lo que corría dentro de nosotros se interpretaba como divinidad, y esa sangre era la divina. Entonces, beber la sangre de un animal, hacer un sacrificio humano, un sacrificio animal, era lo más común para poder comunicarse con los dioses, porque se consideraba la sangre como vehículo divino, ¿sí? Entonces, el sacrificio era el oficio sacro, ¿sí? El sacrificio era el oficio sacro, era trabajar lo sagrado con el sudor de la frente, con la sangre, dejar la sangre correr. Era el símbolo del cordero, era el símbolo de me comunico con lo sagrado de Dios a través de la sangre, que es la comunicación del agua divina. ¿Sí? Obviamente que hoy nos parece algo ridículo y absurdo pensar en esto, pero esa es la manera hace miles de años, ¿sí? No lo podemos juzgar porque era la forma en que empezaron las cosas. Es así que el concepto filosófico de ser corderos de Dios, ¿m?, es lo que hace que nosotros nos volvamos, en que las religiones piensen que nosotros también somos parte de ese cordero, que a veces, mientras matamos a un cordero, en la antigüedad, matábamos un cordero para dar la sangre y hacer las ceremonias, también el humano era un cordero de Dios que tenía que hacer sus propios sacrificios en la vida. Por eso nos llamábamos corderos de Dios. ¿Qué sucede? Cuando el cristianismo viene del judaísmo, ¿sí? Y el judaísmo usaba también los símbolos capricornianos, ¿sí? Que eran el cuerno, ¿sí? El cuerno, eh, 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 hacían el sacrificio del cordero. Entonces, esto es una tradición natural de los pueblos de Medio Oriente, ¿sí? De los pueblos árabes, de los pueblos semíticos. Entonces se utilizaba esto. Por eso los cristianos hacían lo mismo, en el principio hacían lo mismo, hasta que Jesucristo dijo que no. Jesucristo dijo que no había que sacrificar esos animales, sino que nosotros somos los que tenemos que hacer ese sacrificio. Somos los humanos los que tenemos que sacrificarnos en nuestra propia vida. Y ahí cambia un concepto, ¿sí? De que no hace falta sacrificar a los animales, nos tenemos que sacrificar a nosotros. Y que todo aquel que sacrifica un animal es pagano, es algo viejo, mundano, que ya no sirve. Eso es el diablo. Y es así como las tradiciones cristianas en Europa empezaron a catalogar a todos los pueblos que sacrificaban corderos como diablo. Y por eso, ¿qué hicieron? Le pusieron al diablo la imagen de un cordero, del macho cabrío. De esa manera, todos los que eran cristianos sabían que si había cuernos y había cara de un chivo, era el diablo, porque el sacrificio está dentro, no está en ese animal. ¿Se entiende cómo viene la imagen del diablo? ¿Sí? Que en realidad no tiene nada que ver con el diablo, sino que tiene que ver con tradiciones antiguas. Ok, de esta forma es como nosotros tenemos hoy la imagen del diablo. ¿De dónde? Del dios Baphomet. ¿Quién era el dios Baphomet? El dios Baphomet era el dios de la fertilidad, quien daba su sangre, el fauno, quien daba su sangre para que todo el año pudiera funcionar, pudiera haber cosechas, pudiera haber siembra, las mujeres quedaran embarazadas, pudiera haber vida. O sea que Baphomet no era el diablo, Baphomet era el dios de la fertilidad.
¿sí? Que las mujeres le rendían culto, le rendían culto para tener buenos hijos, para que haya buena siembra, para un montón de estas cosas. ¿Y quién era? El dios del trabajo. Era el que ponía el esfuerzo, el que decía, esto hay que hacerlo, hay que lograrlo, hay que trabajar el campo, hay que trabajar para tener buenos resultados, ¿sí? Ese era Baphomet. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Lo toman a Baphomet, el símbolo de Capricornio, lo toman para constituir la imagen del diablo, ¿sí? Y crean la imagen del traicionero. La imagen del traicionero es Satán, ¿sí? Satán es el que traicionó a Dios, ¿sí? Es la imagen que se creó. Entonces, en las culturas de Medio Oriente, este símbolo de Capricornio es el símbolo de la fertilidad de los campos y las mujeres, ¿sí? Porque era la cabra quien daba la leche, quien daba el alimento, quien daba todas las herramientas necesarias para vivir. Bueno, entendido este concepto, ¿por qué la cabra tiene cola de pez? En la tradición griega se cuenta que Baphomet era el fauno. ¿Se acuerdan de Pan? Pan, el fauno, el que entretenía a los dioses. El fauno, este ser mitológico con forma de cabra, iba de un lado por el otro por la tierra y representaba a la alegría del vivir. Sí, podríamos decir la alegría del vivir, pero le gustaba estar solo, no le gustaba que lo molestaran, ¿sí? Prefería estar solo en la montaña, nadie más, que no lo moleste nadie. Bien, en la tradición griega entonces cuentan que había un monstruo gigantesco que se llamaba Tifón, que era tan grande que agarraba las montañas con sus manos, que tenía piernas como serpientes que se extendían por todos lados y que era tan alto que tocaba las estrellas con su cabeza. Este ser destruía todo a su paso, ¿sí? Y entonces se iba extendiendo. Y en las guerras, en la titanomaquia, que eran las guerras, las guerras de los titanes de la primera época de las mitologías griegas, Tifón destruía todo a su paso. Entonces los dioses trataban de defender al mundo de los vivos de este Tifón, de este gran ser que era hijo de Gea, que es la tierra. ¿Y quién les avisaba cuando llegaba Tifón? Les avisaba el fauno, que les ayudaba tocando su cuerno e iba avisando a los dioses que Tifón estaba cerca. Entonces Tifón lo quería matar a Fauno, ¿sí? Y Fauno corrió, entonces se fue y se quiso ocultar a través del desierto. ¿Y dónde se ocultó? Se metió el río Nilo. Se sumergió en el río Nilo y Zeus, gracias a que le ayudó, gracias a que les ayudó a los dioses a sobrevivir de este gran monstruo, le ayudó a sobrevivir debajo del agua, convirtiéndolo en mitad pez. Entonces la cabra se convirtió en mitad pez para poder sobrevivir. Y esto habla del ingenio del fauno de adaptarse a otro ambiente con el objetivo de poder cumplir su propósito. Por lo tanto, vamos a tratar de entender esto. La circunstancia histórica de tifón. Tifón es el que le da nombre a un tifón. ¿Qué es un tifón? Un huracán. Un ser tan gigante que llega hasta el cielo y que revuelve todo, destruyendo todo a su paso. ¿Sí? Un tifón. Entonces, los dioses, los humanos, todos le tenían miedo a este ser que venía. Este ser habla de los cambios climáticos de cada año. ¿Sí? Este monstruo venía a través de las montañas con la niebla, con la tormenta, levantaba la polvareda, ¿sí? Las tormentas de polvo del desierto generaban un desastre, ¿sí? Venían las inundaciones, entonces tenían que saber cómo protegerse de este gran monstruo que era el clima, en realidad, ¿sí? Cada año el clima empezaba a cambiar y entonces, ¿quiénes eran los primeros que venían por este clima que se enfriaba y se empezaban a nevar las montañas?
Las cabras. Las cabras bajaban de las montañas hacia los ríos. Venían de las altas cumbres y iban hacia los ríos, lo cual indicaba que llegaba el momento del frío en las montañas. Entonces se terminaba la época de pastar, se terminaba la época de los pastores en el campo, ¿sí? Y terminaban volviendo a los ríos, viviendo de los pastizales que estaban cerca de los ríos, ¿sí? Entonces ahí tenemos este concepto de la cabra, el carnero, que viene de la montaña cuando el tifón se acerca, el cambio climático se acerca, y de esa manera los pastores volvían a las cuencas de los ríos, donde se sentían más seguros. Concepto de Capricornio, ¿sí? ¿Qué es Capricornio? El invierno, ¿sí? El frío y terrible invierno del que todos se tienen que proteger, porque es la etapa más dura, la que más se tiene que trabajar y en la que más el humano se tiene que esforzar si quiere sobrevivir y quiere llegar a vivir un año más. ¿Le suena todo esto? Capricornio. De esta manera tenemos comprendido, espero, el concepto de cómo surge Capricornio y por qué tanta gente prefiere que Capricornio esté lejos. Porque Capricornio es como el símbolo del mal, es el símbolo del esfuerzo, del dolor, del trabajo, de la constancia y no tener nada a cambio, ¿no? Es simplemente hacer, ¿no? Es considerado prácticamente el momento infernal de la astrología. Relacionado a Baphomet. Así que, bueno, tengan en cuenta, primero y principal, el diablo no existe, es una creación de la Edad Media para que los cristianos no se acerquen a las viejas tradiciones. Siguiente, Capricornio es el símbolo del trabajo en el momento más duro del humano. En el momento más duro del humano es el momento en que Capricornio es el que nos hace trabajar, ¿sí? El momento más duro. Bien, la clave positiva de Capricornio es la constancia. Y acá vamos a relacionar la constancia con el atributo espiritual de la Tierra. Recordemos que Capricornio es el aspecto espiritual de la Trinidad de la Tierra. La Trinidad de la Tierra es Tauro, Virgo, Capricornio. Tauro siendo el cuerpo, Virgo siendo el alma, Capricornio siendo el espíritu. Y esto hoy lo escribí en el blog. Qué raro es pensar que el aspecto espiritual de la Tierra sea el más duro, sea Capricornio. ¿Cómo puede ser que el aspecto espiritual de la Tierra sea el esfuerzo, el trabajar, el sudor de la frente? Bueno, la respuesta es muy clara. La respuesta clara es que un diamante solo surge bajo la presión más grande de la Tierra. Un cuarzo, un rubí, ¿sí? Un diamante, solo pueden existir como elemento espiritual y belleza en la Tierra solo bajo gran presión. Esta simbología nos recuerda que la presión de la Tierra es la que produce la evolución de las cosas. Y que es la constancia de los millones de años de la Tierra lo que permite que nosotros existamos. Todo lo hermoso que vemos de la realidad existe gracias a la presión constante de la evolución y la constancia y paciencia para lograr algo. Cuando nosotros desde el plano
espiritual hablamos del espíritu, solemos ponerlo en cosas sutiles que son intangibles y que es como si fuera el aire. Pero en realidad no es así. El espíritu en realidad tiene que ver con eh, el mejor resultado de sí mismo, ¿sí? El mejor resultado de sí mismo. Ese es el plano espiritual, el aspecto más coherente y más bello de sí mismo, ¿sí? Entonces, de la tierra, ese aspecto es aquel que ha logrado, a través de la constancia de los miles de años, existir, aparecer. Por esto, Capricornio es el plano espiritual que nos recuerda que con constancia, paciencia, con metodología, podemos llegar mucho más lejos a través de la prueba y el error, a través de saber que no hay un final, sino que siempre se puede mejorar. Esa es la evolución. Eso es Capricornio. Y desde luego, que este concepto capricorniano también está muy en contra del concepto religioso, porque el concepto capricorniano dice, no importa lo que suceda, siempre puedes mejorar, puedes volverlo a intentar. O sea que no contempla acá el infierno, contempla la reencarnación, el volver una y otra vez a la tierra. ¿Mm? No irse por las ramas y por los cielos, esperando ser salvados. No, hay que hacer el trabajo, uno mismo, ¿sí? Pero obviamente, que está el aspecto negativo del Capricornio, que es el que por creer que esta es la manera de hacerlo, nunca se va a abrir a otras. Es como, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, y por más que le digan, pero hay una manera más fácil de hacerlo, va a decir, no, déjenme, yo lo hago, ¿sí? Y eso los hace muy cerrados de mente, los hace al arquetipo de Capricornio muy cerrado, que no puede ver hacia los lados, ¿sí? Y se autoexige demasiado. Está todo el tiempo pensando en que puede hacerlo mejor y nunca puede disfrutar de nada de lo que ha hecho. Para un Capricornio, todo lo que hay alrededor, para el concepto de Capricornio, todo lo que hay alrededor, incluso las personas, son escalones que subir, son herramientas que usar. Y desde luego, que ¿quién va a estar del otro lado? Cáncer. Obviamente, en el opuesto de Capricornio tiene que estar Cáncer. Tiene que estar la energía que le equilibra, que es la familia, el amor, el abrazar, el estar todos juntitos, el no trabajar tanto, porque lo mejor es compartir. Pero tener en cuenta entonces, porque estamos en el mes de Acuario, ¿qué es lo que este atributo de Capricornio nos entrega para Acuario? Paciencia. Paciencia, constancia, poco a poco, y haciendo nuestro propio trabajo y tarea. No esperar que venga un Salvador, no esperar que la era de Acuario sea mañana, no creer que este es el final y que la humanidad se va a iluminar y que yo me voy a iluminar. No, no, no. Capricornio nos recuerda que si quieren construir una red consciente, tienen que ir tejiendo nodo por nodo de ustedes mismos, de los otros, recordar que para todo hay un tiempo, que se necesitan etapas, respiren profundo
Y si no sale mal, volvemos a empezar. Bueno, dicho esto, uf, creo que veo mejor. Están tan sucias las gafas que veo mejor sin las gafas. La vibración del día es Bu. La afirmación es yo soy alimento que impulsa. El código del día es izquierda. Ubicando pues la derecha al este, en tanto miro al norte, el lado izquierdo de mi cuerpo se ubicará al oeste. Allí es donde se pone el sol, donde todas las cosas se dejan ir. Y permanece solo lo esencial, la experiencia, lo integrado. Debido a su cercanía al corazón en nuestro organismo humano, le consideramos la mano de la emoción, circulación, del recibir. Bien, vamos entonces a comenzar. Nos sentamos cómodos, cerramos los ojos y y otra cosa, ya que estoy en Capricornio, lo voy a decir eh, muy capricornianamente. Yo les recuerdo, quiero recordarle a muchas de las personas que están por acá, por si acaso, y para que también se lo recuerden a otros. Perdón, me voy a poner muy Capricornio ahora. Les recuerdo que no estoy haciendo estos videos para compartir información, ¿sí? Más allá de que parezca así. No estoy haciendo estos videos diarios porque me considero un youtuber que comparte cosas. Esto lo he dicho en algún otro momento. Lo estoy haciendo eh, porque es mi trabajo y mi tarea en este año que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, les recuerdo que el objetivo de por qué estoy explicando esto es para que podamos hacer las alineaciones, para que podamos integrar cosas en la alineación, para que nos preparemos para agosto. ¿Se acuerdan que en agosto tenemos una cita de conexión planetaria? Agosto de 2021. Estamos preparándonos para eso. Y este espacio de acá es para prepararnos para esto. ¿Mm? Con lo cual, les voy a pedir, por favor, que tratemos de mantener la energía en esto. Que no se convierta esto en un ágora en que hacemos cualquier cosa o, o nos vamos por las ramas y... No, esto no es un club, eso es lo que quiero decir. Estamos trabajando. ¿Sí? Entonces lo que voy a pedir, cuando hacemos las alineaciones, voy a pedir mucho respeto. Porque he visto muchas veces que en las alineaciones hay mucha gente dispersa. Y las alineaciones no son meditaciones que a mí se me ocurren. Estamos preparándonos para algo que tenemos que hacer todos juntos en agosto. Y que para mí es muy serio. Entonces lo que voy a pedir es seriedad también. Durante la alineación, después hagan lo que quieran, pero, o antes también, no me importa. Pero durante la alineación voy a pedir que, por favor, aunque no hagan la alineación, mantengan la idea, la intención. ¿Sí? Gracias. Quería aprovechar esto antes de que entremos en Piscis. Y todo me da igual. Bueno.
Así que por lo menos seriedad en los próximos 3 días. Vamos a la alineación. Cerramos los ojos. Nos centramos. Perdón, otra cosa. Que por ahí vi algún comentario de que dicen que con esto estoy robando energía. No me interesa tener su energía. Demasiado tengo con la mía, que ya ni sé a veces cómo sostenerla. Y si a alguien siente que le estoy robando energía, es fácil, no me vea. Es mucho más fácil. Capricornio. Quedamos solos. Inspiro profundo. Cierro los ojos. Inspiro profundo y tomo conciencia del espacio en que me encuentro. Y con cada profunda respiración voy volviéndole más y más oscuro hasta convertirse en el espacio exterior lleno de estrellas. Tomo conciencia de mi cuerpo. Reconozco mi cuerpo físico. Y con mi imaginación comienzo a reconocer a mi cuerpo como si fuera la Tierra, el planeta, flotando en el medio de este espacio. Inspiro profundo. Siento la presión de mi cuerpo, pujando hacia adentro, hacia el corazón de la Tierra, hacia mi propio corazón, sosteniéndole bajo toda esta presión de cada músculo, hueso, de la sangre, de las placas tectónicas, del magma, de la corteza. Inspiro. Recuerdo el impulso de la vida,
La historia que me hizo estar aquí. Recuerdo la primer célula. Visualizo esta célula madre que atraviesa toda la evolución hasta llegar a mí. De ser un ser unicelular a pluricelular. De ser hongos, bacterias, algas, animales, atravesando toda la historia del reino animal desde el inicio de los tiempos hasta el humano, a mi familia y a mí. Pienso en todo este camino recorrido, en los millones de años que se resumen en la perfección de lo que yo soy. Inspiro profundo, reconociendo el esfuerzo de esta tierra para convertirme en lo que soy. Y ahora reconozco mis defectos, aquello que aún me queda por perfeccionar. ¿Cuáles son todas las cosas en las que aún necesito evolucionar? Reconoce tus defectos físicos, tus defectos emocionales, tus defectos mentales. Solo piensa en ellos, déjales que vengan a ti. Reconoce todo lo que aún tienes por trabajar en tu propia evolución, que es la semilla del futuro. Toma conciencia de que es el conflicto, el defecto que encuentras en ti lo que te impulsa a mejorar. Reconoce este atributo de Capricornio, en que aquello que te hace daño es lo que te hace más fuerte.
Yo soy el alimento que impulsa. Yo soy el alimento que impulsa. Yo soy el alimento que impulsa. Observo la constelación de Capricornio delante de mí. Veo sus estrellas y con mis manos tomo la información de ellas para nutrirme en este camino de mi trascendencia, de mi evolución. Tomo de ella las herramientas que necesito para cumplir mis objetivos. Es así que reconozco que todos mis demonios son alimento para mi fertilidad. Yo sé, I know. Inspiro profundamente y cada uno a su tiempo comienza a volver aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí como siempre. Nos vemos mañana a la misma hora. Thank you everybody for being here as always, and see you tomorrow at the same time.